A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, y para esta vez lo hemos invitado al economista Carlos Pauta. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyas elecciones se darán el domingo 24 de marzo del presente año. Entonces queremos conocer con él primero su perfil personal, su propuesta y su visión de lo que tiene el Consejo. Bienvenido, estimado Carlos, a este programa. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Agradecer a Telesuceso, a su importante audiencia y espacio, sin duda, de cobertura que tiene este importante programa. Carlos Pauta es un ciudadano común y corriente. Cualquier ciudadano, como cualquier ciudadano que se cansó de ver desde afuera, lamentablemente, que las competencias y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana no se han cumplido a cabalidad como corresponde. Y creemos que efectivamente desde los ciudadanos, desde el poder ciudadano, pero también con el apoyo de algunas organizaciones que postularon mi candidatura, podemos cambiar esta realidad dentro de lo que está definido en sus atribuciones. Correcto. Exactamente. Correcto. Querido Carlos, ahí vamos a ir intercambiando en esta dinámica. ¿Cómo no? Con mis Muchas preguntas gracias. y con sus respuestas, ¿no? Usted nacido en Azogues en 1965, está en 54 años y estudió y se graduó en la Universidad de Cuenca. Tiene un título de economista en esta profesión, y también tiene un segundo título, economista en administración de empresas, ¿ya? Y ha trabajado en esta Unión Católica de Apoyo al Desarrollo 12 años, también en otras ONGs y también en otras instituciones bancarias, ¿no? Justamente empezando con lo que usted hizo su primera intervención. El Consejo de Participación Ciudadana que estuvo conformado en el gobierno del presidente Correa fue un consejo que dejó mucho que desear y que prácticamente se pasó por encima las disposiciones constitucionales. Entonces, la experiencia de ese consejo fue negativa para el país, pues que el país decía más bien que desaparezca, no el país, sino algunos sectores, ¿no? Y en cambio, en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio que lo preside el doctor Julio César Trujillo, allí hay que destacar dos cosas que yo las veo muy claras, ¿no? La una es el proceso ese de evaluación de las autoridades que dejó el correísmo, y segundo, la elección de los miembros de la Corte Constitucional, porque no actuó de la misma manera y prácticamente fue una defraudación la que se produjo en el país con ese Consejo de la Judicatura transitorio que lo presidía el doctor Marcelo Merlo Jaramillo. Él es mi amigo y realmente no le fue bien, porque ese consejo presidido por él, en vez de dedicarse a trabajar desde el primer día, a lo que se dedicaron fue a pelear, y prácticamente no cumplieron la función, porque a ellos les correspondía evaluar a la Corte, a los jueces de la Corte Constitucional y también de la provincial y el resto. Y fiscales igual, y eso no hicieron. Entonces pusieron a pelear y se pasaron todo el tiempo peleando, y ahí se equivocó el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el doctor Trujillo en esa elección. También no le fue bien al Consejo de Participación Ciudadana presidido por el doctor Trujillo en la elección del fiscal. El señor fiscal se fue a China, regresó y presentó la renuncia. Me refiero al señor Paul Pérez, me parece que es de la provincia de Imbabura. Y en el caso del Consejo Nacional Electoral tienen problemas,
tienen problemas allí, y allí hay por lo menos ya un mensaje muy claro que no hay un buen gobierno en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, querido Carlos, con esto, ¿cómo va a ser su propuesta entonces para, digo usted, una de las funciones es esta de evaluación y de constitución de algo de los miembros de los organismos de control, ya que el país conoce, no voy a insistir en la nómina, pero esa es una de las funciones que tienen ustedes, evaluar. Y la otra que quisiera preguntarle, querido Carlos, ¿cómo, por ejemplo, usted impulsaría acciones para dar con el clavo, ¿no? O sea, tanto en el sector petrolero, el IES, las telecomunicaciones, el sector eléctrico? Y le menciono una prueba, estimado Carlos. Cuando uno es un investigador y tiene conocimiento del área, aquí hay una denuncia presentada por mí ante la señora ministra fiscal general del Estado en contra del expresidente Rafael Correa Delgado por haber afectado el patrimonio del IES. Entonces esta es una denuncia que yo la presenté ante la Fiscalía General del Estado, y luego en una segunda documentación ya señalé los abogados, precisé ya los abogados que van a auspiciar o a patrocinar esta acción legal ante la Fiscalía, y quienes deberían, y por dónde se debería empezar en cuanto a las personas que deben explicar el manejo de los recursos del IES, el mal manejo de los recursos del IES. Y aquí están con los abogados, y hay señal ya de lo que es el casillero judicial. Y sucede que para el viernes primero, de este viernes de esta semana, al siguiente viernes, yo tengo que comparecer al reconocimiento de firma, porque la señora ministra fiscal ya abrió la apertura de la investigación sobre lo que yo he denunciado. Entonces, querido Carlos, ¿cómo usted va a actuar ya una vez que, si Dios lo bendice y se cuenta con el apoyo popular y del voto, usted llega al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cómo va a desarrollar estos dos aspectos que le menciono? La evaluación y el seguimiento de las autoridades de los organismos de control, y por otro, a desarrollar acciones para que, como usted decía ya en otros medios, y ha dicho en otros medios de comunicación, investigar la corrupción, recuperar el dinero que se robaron y que sean sancionados los que se llevaron el dinero del pueblo. Muchas gracias las preguntas. A ver, el Consejo Transitorio fue nombrado conforme la convocatoria y la consulta popular de febrero del año 2018. Estaba clarísimos allí cuáles son las competencias. Efectivamente, creo que el Consejo Transitorio ha tenido algunos tropiezos, como bien lo dice usted. Sin duda, se puede pensar allí también que hubo también presión de algunas fuerzas políticas, sin duda, algunos grupos de poder. Recuerde usted que el Consejo Definitivo, dentro de sus atribuciones, no tiene el de la revisión del nombramiento de autoridades. No lo tiene. Por lo tanto, el Consejo Definitivo, el cual espero estar como uno de los miembros que integre el mismo, lo que sí va a hacer es evaluar la gestión, correcto, la ejecutoria, exacto, el cumplimiento estricto de las funciones. Exacto. Tal cual como lo haremos con el resto de funcionarios. Exacto. Es decir, aquí no hay dedicatoria con nadie. Ajá. Simplemente es hacer que el Consejo de Participación cumpla con lo que está establecido en el marco. Ya. Primera cosa. Segundo, la gran diferencia es que el Consejo inicial, es decir, aquello de los años anteriores, ¿verdad?, que fueron elegidos a dedo, no cumplieron su trabajo. No lo hicieron, porque no tuvieron la voluntad ni la decisión política de hacerlo. Este es el candidato que está dispuesto a hacer que las cosas ocurran, correcto, que las cosas pasen, correcto, porque hay que devolver confianza, hay que devolver esperanza, mi estimado licenciado, porque la ciudadanía reclama resultados tangibles. Y el Consejo tiene las atribuciones, tiene las herramientas, tiene las competencias, tiene todos los instrumentos para hacerlo. Es como que un cirujano
teniendo todo el instrumental en la mesa de operación, no tenga, o al menos el paciente no esté correctamente, ¿no es cierto?, tratado, operado y resuelto su problema. Eso es lo que a nosotros nos molesta, nos fastidia, nos encona saber que nos quieren seguir viendo, ¿no es cierto?, y nos quieren seguir engañando. Por eso nosotros estamos sin duda participando, este candidato está participando para integrar el Consejo Definitivo. Usted ha dicho dos cosas muy importantes, estimado Carlos. En la Constitución no tienen ustedes atribuciones para volver a revisar esos nombramientos que ha hecho el transitorio, no tienen esa facultad, pero sí tienen para evaluar. Porque a mí me parece... Y lo haremos, ¿no? Sí, lo haremos. Sí, porque a mí me parece que se está denunciando en las redes sociales que el 50% de los candidatos al Consejo prácticamente son de línea correísta. Y claro, entonces eso está generando dudas, temor y preocupación en la ciudadanía si el 50% de estos señores que están en la nómina son correístas, ¿no? Porque ellos dicen, voy a fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. No lo nombran con todo este concepto, sino dicen, lo voy a investigar al transitorio. Entonces allí ya me genera dudas porque quienes están preocupados por lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que lo preside el doctor Trujillo, son los correístas, ¿no? Y usted, lo segundo, usted tiene una fortaleza, Carlos, usted es economista, porque aquí usted tiene que ir a investigar el manejo de los recursos públicos. Por supuesto. Y también usted tiene una segunda fortaleza, usted es profesional, un administrador, ingeniero de administración de empresas, ¿entiende? Así es. ¿Sí? Entonces tiene dos fortalezas, yo no sé si los otros lo tengan, ¿no? Eso, con lo cual a usted le da una capacidad para poder incursionar. Por ejemplo, en el sector petrolero, usted puede ir y decir, a ver, ¿cómo se han manejado las políticas públicas en el sector petrolero? ¿Cómo es que fracasó este proyecto fallido de la refinería del Pacífico? ¿Cómo es que falló la repotenciación de la refinería Esmeraldas? ¿Cómo es que falló y con sobreprecios esta mala obra construida del poliducto Pascuales Cuenca, la planta de Bajo Alto que está hundiendo en la provincia del Oro, y esto que también no está bien hecho, lo que es el terminal de almacenamiento de combustibles de Monteverde? Si usted, por ejemplo, se cogiera esa área, ya le haría un gran favor para el país, porque se entiende que se va a hacer análisis desde un inicio, a efectos de entonces dar con lo que hemos dicho, obras con sobreprecio y mal hechas, ¿no? Porque el consejo, yo quisiera leerle a la ciudadanía, porque usted, Carlos, lo conoce, pero hay 4 disposiciones que para mí son claves, ¿no?, dentro de las funciones del consejo. Lo uno, el del numeral 3, instala a las demás entidades de la función para que actúen en forma obligatoria sobre los asuntos que ameritan intervención a criterio del consejo. Ustedes integran a la función de control y si usted me permite, y control social. Puedo irle entonces planteando qué es lo que podemos hacer en cada uno de estos numerales. En el caso de aquí dice, la función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y Superintendencia, y también hay otros organismos. Pero yo quisiera para que ustedes nos den una explicación. Luego dice el numeral 4. Investigar las denuncias sobre actos u omisiones, ¿no?, que afectan a la participación ciudadana o generan corrupción. Quinto, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar acciones legales que correspondan. Y sexto, dice, actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de estas investigaciones. Entonces tienen plenas facultades el Consejo para realizar nada más y nada menos que son disposiciones constitucionales. Exactamente. Querido Carlos, usted decía que quería explicar más. Sí. Si usted me permite, el número 3. Sí. Mire, el Consejo de Participación tiene todos los instrumentos para hacerlo. Y lo vamos entonces a implementar. Ya están, ¿no es cierto?, con voluntad, con decisión, con entrega, con compromiso. Perfecto. Este ciudadano no tiene compromiso solamente, sino con la ciudadanía y la conciencia nacional de dar resultados importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Mire, somos parte procesal. Eso significa que nosotros vamos a impulsar, más allá de que la función judicial quiera o no hacerlo. Somos parte procesal. Se podrían plantear por lo tanto, denuncias fundamentales. Y por lo tanto, tenemos sin duda
esa atribución de hacerlo y vamos a hacer que la función judicial cumpla. Vamos a demandarle a la función judicial. Exacto. Y vamos a denunciar en el caso en que no haya cumplimiento estricto. No se olvide que el quinto poder tiene primero esas atribuciones y además es una función autónoma, independiente. Por lo tanto, tenemos todo el empoderamiento que nos va a dar el voto ciudadano, del voto ciudadano consciente, de que ciudadanos van a llevar adelante la voz de queja, pero la voz también de demanda de todos estos pasivos que lamentablemente no se ha cumplido hasta el momento. Primera cosa. Segunda cosa, las veedurías, mi estimado licenciado, son importantes para asegurar que todos estos temas de corrupción, que usted muy bien lo está mencionando, que en el sector estratégico se ha generado y que es el lastre lamentablemente de todo este país, lo vamos a encauzar adecuadamente. Exacto. Con toda la información, con todo el vigor, con toda la capacidad, formaremos veedurías especializadas para llegar hasta las últimas consecuencias de cada uno de los casos. Exacto. Sabemos manejar los presupuestos, sabemos interpretar los presupuestos adecuados. Haremos revisión de contrato por contrato, desde el inicio hasta el final. Y determinaremos sin duda informes que tienen que ser vinculantes, porque allí hay un tema que hay que hacer reforma. Los informes de las veedurías, si se administran correctamente, si están integradas por personas, por ciudadanos honorables, honestos, tienen esos informes que ser vinculantes, no lo que ocurre en el momento, que estos informes a veces van al tacho de la basura y entonces la voz del ciudadano no es considerada. Correcto. La voz del ciudadano en el día a día tiene que tener sin duda la importancia y la relevancia que corresponde. No puede haber una participación ciudadana en donde efectivamente, ¿no es cierto?, haga sentir su empoderamiento que le da el marco constitucional, es el poder ciudadano, ¿no es cierto?, ciudadanizado, ¿no es cierto?, en el contexto del Consejo de Participación. Esas son cosas que no se logran entender. Ya, ahí sería, por ejemplo, una reforma que tienda perdón la redundancia, también a reformar la ley del Consejo de Participación Ciudadana para darle entonces que las veedurías que tengan con el auspicio y con el apoyo del Consejo, no ellas en forma autónoma, sino con el apoyo del Consejo, porque sean sus denuncias o sus informes vinculantes. Luego, por supuesto. Luego también la reforma iría a la ley orgánica esta de participación ciudadana, porque hay una segunda ley, y también al Código Integral Penal, y tener el cuidado para que no se afecte las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía. Por supuesto. Y claro, entonces digo usted, aquí hay un libro, vea, creo, Carlos, de mi autoría, Henry Llanes Suárez, El Yes al borde del abismo. Y lo están llevando al abismo, porque están llevando la plata de los... Entonces yo lo que le entiendo, creo, Carlos, que las veedurías deberían ser impulsadas por personas que conozcan las temáticas. Por ejemplo, sector minero, tiene que haber especialistas. Sin duda. Sector eléctrico. Especialistas. Petrolero. Sector petrolero, especialistas. Sectores del IES, especialistas. Por supuesto. Sector de las telecomunicaciones, especialistas, ¿no? Prestantes, y obviamente prestantes ciudadanos especializados, pero con la participación ciudadana. Es decir, la academia, los gremios, las cámaras, las organizaciones las organizaciones sociales diversas, tienen que contribuir a formar estas veedurías especializadas. Por eso le pedimos al ciudadano que deje de tener esa actitud pasiva, que deje de cruzarse de brazos, porque es hora de cambiar la realidad, es hora de darle sanidad y de resolver esta crisis nacional de principios y valores. Estamos hastiados, mi estimado Henry, de que esa cosa todavía no se solucione y que nos sigan mintiendo, diciendo que las cosas se están solucionando. Yo le pregunto, ¿cuánto hemos recuperado de los 70 mil millones de dólares que estima el BID se perjudicó al Estado? Yo le pregunto al ciudadano que me está viendo, que me está escuchando, ¿cuánto de esto se ha recuperado, ciudadano? Nada. Vamos a cambiar la realidad del Consejo. Querido Carlos, hay también dos cosas que a mí me preocupan. Ustedes tendrían que fortalecer a sus organismos de control y ellos se van a fortalecer en la medida que ustedes estén al segundo, al minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, siguiendo lo que hace la Contraloría, la Fiscalía, los jueces, etcétera. Si es que ellos ven ese seguimiento permanente de parte de ustedes, ellos van a ser muy eficientes. Entonces, el rol que deberían ustedes también desempeñar, si es que llegan allá, Carlos, es fortalecer a estas entidades para que sean fuertes, solventes, ¿no? Porque yo no sé qué opina usted. A mí me parece que actualmente el señor Presidente de la República
está trabando la investigación. En vez de dar todo el apoyo a la Contraloría y a la Fiscalía, mira lo que hizo el señor presidente de la República. Hizo un acuerdo con Naciones Unidas, con el PNUD, ¿no?, para que se haga la investigación de las obras con sobreprecios en el sector petrolero, que son más o menos más de $5.000 millones que se invirtieron, y la mitad, plata al agua. En el caso del proyecto fallido de la Refinería del Pacífico, ahí el Ecuador, un solo dólar no tiene de beneficio, invirtieron $1.530 millones. Entonces, sucede que le pagaron como 2 millones y más, o cerca de 3 millones a esas empresas que fueron contratadas por el PNUD. Sí se ve la burocracia, el gobierno hace un convenio con las Naciones Unidas, con el PNUD contrata empresas internacionales para que hagan una investigación. ¿Qué hicieron esas empresas? Prácticamente lo que ha dicho Fernando Villavicencio, la Contraloría, es decir, en 2 meses entregaron el trabajo y entiendo que cobraron. Entonces, a mí me parece que allí hay una acción del gobierno que el mismo se está haciendo un harakiri, y eso le está costando en aprobación del pueblo ecuatoriano de su lucha contra la corrupción y de manera conjunta. El señor Moreno, de acuerdo a la última encuesta de SEDATUS del 15 de febrero, la evaluación de él es del 30.3, y eso debe preocuparle. Y luego sucede que esta misma veeduría que hizo esa investigación en el sector petrolero va al IES, y no sé cuánto está cobrando. Pero no contentos con esto, ahora incorporan otra veeduría internacional, dice que van a contratar. Ayer hicieron una convocatoria en Cancillería. ¿Qué le parece esto? ¿No cree que está esto distorsionándose, entrabando, empantanando el proceso de investigación y no vamos a llegar a nada? Mire, yo creo que el Ejecutivo, y ese es un exhorto, un llamado, una reflexión. Comedido y respetuoso. Yo creo, por supuesto, que el Ejecutivo debe fortalecer a las instancias que ya existen. No creo que sea necesario ir generando más entramado, más burocracia, más secretarías. Y gastos. Más gastos, más burocracia, cuando realmente estamos con una situación bastante austera, en primera cosa. Yo creo que muy bien, por ejemplo, podía haber sido, sin duda, fortalecer, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción. Exacto. Fortaleciendo, por ejemplo, el rol rector que tiene, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, el definitivo, y que muy bien se podía haber fortalecido, y que es el órgano rector contra la corrupción y la impunidad. Esos son los espacios, además de que le va a dar también transparencia. Exacto. Le va a dar mayor confianza, ¿no es cierto? Es decir, el mismo Ejecutivo formando parte de estos entramados, ¿no es cierto? Creo que no le da, creo que, mucha transparencia, y eso también, sin duda, puede estar afectando la imagen del Ejecutivo, del señor presidente, de todas las instancias, en primer lugar. Querido Carlos, como estamos ya estamos por terminar, y no quisiera de usted dejar pasar dos criterios que me gustaría que me lo diga, ¿no? Lo uno, ¿qué opina, Carlos, de esta propuesta que están diciendo que más bien se vote nulo? A mí me parece que eso no es responsable, porque al final no hay salida. Ellos están apoyando a algunas personas en el 147 que dice: declara la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. Numeral 3. Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. ¿Qué opina de esto? Porque si es que esto se da una nulidad, nuevamente tiene que convocar a elecciones para que se dé la elección, porque no hay salida, ¿no? Porque no dice si son los votos nulos mayores, entonces ahí queda, y ya no hay elección. Eso no dice. Yo creo que no es muy serio lo que están planteando determinados espacios de opinión. Yo creo que es demasiado grave este tipo de llamados o de campañas, definitivamente. Yo creo que es ponerle y llevarle a un contexto de crisis institucional, mayor caos, anarquías inclusive, que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que más bien es muy importante que el ciudadano sepa escoger correctamente a sus representantes, que haga un análisis concienzudo de quiénes son los que están terciando y quiénes son los que vamos a estar integrando el futuro Consejo de Participación, que revisen nuestras hojas de vida, que revisen nuestras trayectorias, que revisen, por favor, que se metan y que no volver a caer en el error de mal elegir. Eso es importante. Me parece que allí es más bien apuntalar un consejo definitivo que haga las cosas como corresponden, que haga las cosas conforme lo que está establecido, que cumpla a cabalidad,
que haga respetar el empoderamiento ciudadano, la conquista ciudadana en el quinto poder, no puede ser destruida porque lamentablemente fue mal administrada. Correcto. Es como decir que por 4 o 5 malos funcionarios de la función judicial se tiene que eliminar o desaparecer una función judicial. Eso no es correcto. No es correcto. Yo creo que hay que darle funcionalidad, creo que hay que darle institucionalidad a este país, eligiendo correctamente. Por eso es que este ciudadano, atendiendo la gentil invitación del licenciado, se presenta a usted como una alternativa. Estoy en el casillero número 26 con un conjunto de propuestas para terminar el tema de la corrupción, el tema, por ejemplo, de extinción de dominio. Correcto. Lo tenemos que hacer. Hay que hacer algunas reformas, por ejemplo, en la ley orgánica de la función judicial. Por ejemplo, fiscales provinciales tienen que ser nombrados con participación ciudadana. Bien. Vamos a revisar la ejecutoria de los fiscales y también de los jueces, y vamos sin duda a encauzarles cuando veamos que hay sin duda, ¿no es cierto?, incumplimiento a sus funciones. Ya basta de deciros que no hay cómo hacer, lo vamos a hacer. Necesitamos decisión, compromiso, honestidad, transparencia en tus representantes, y este es un ciudadano que se presenta para hacer las cosas como correspondan y que devuelvan lo robado, porque necesitamos solventar necesidades públicas que hoy no están siendo solventadas. Gracias, querido Carlos, por su participación, muy gentil, muy amable. Usted viene desde la provincia de La Suay, está recorriendo el país. Y amigas y amigas, si ustedes quieren ubicarle al economista Carlos Pauta, ya como él dice, de su perfil profesional, de su experiencia, de su formación, pueden encontrarlo en la página web, que entiendo que está subida en el Consejo Nacional Electoral. Ahí lo encuentran a él está en el casillero 26 y a todos. Así que, querido Carlos, muchas gracias por venir acá y que tenga éxitos en este proceso electoral. Muy amable. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.